Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ismael Pérez. Esto es Ciencia Ficción, el lugar para todo aficionado a la ciencia donde debatimos y aprendemos sobre ella. Está organizado por la plataforma Divulgaonet y por el Máster en Comunicación y Periodismo Científico de la UNED. El tema que traemos es un tema que suele levantar acalorados debates y polémicas y no es otro que los transgénicos. ¿Qué es un transgénico? ¿Entraña algún peligro? ¿Qué es lo que pueden aportarnos? ¿Cómo los percibe la sociedad? Para tratar todos estos temas tenemos hoy con nosotros a dos expertos. A mi derecha tenéis a José Antonio López Guerrero, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y autor de un libro de divulgación sobre el asunto con un título ciertamente provocador, que es un transgénico y las madres que los parieron. A su derecha tenemos a Elena Fernández Giral, profesora del Máster de Biotecnología de la Escuela de Negocios Aliter y directora del blog cultural Biotech. Bueno, bienvenidos y gracias por venir. Para empezar, la primera pregunta obligada es ¿qué es un transgénico? Pues bien, como bien has comentado por el título del libro, que tal y como lo has dicho, suena mal, que es un transgénico y las madres que los parieron, sonaría mal, pero en realidad es y las madres que lo parieron, porque es un título que realmente es riguroso y hace de alguna forma referencia a lo que es un transgénico. Para obtener un transgénico, en este caso un modelo animales, hacen falta una madre que es la que aporta los embriones. Esos embriones se manipulan genéticamente y luego se insertan en otra madre, en otra rata o ratona, según el modelo, ¿no? Por lo tanto, hacen falta varias madres para un transgénico y las madres que lo parieron. Y de alguna forma eso determina lo que es un transgénico, que es cualquier organismo. Iba a decir organismo vivo, pero tampoco sería exacto porque un virus recombinante, un virus que hemos manipulado, también se puede considerar un virus transgénico o recombinante, y un virus no es un ser vivo. Es decir, cualquier organismo biológico, entidad biológica, que porta genes o fragmentos de genoma de genes que son ajenos a él. Cuando digo ajenos a él, quiero decir que pueden ser de otro animal de la misma especie, pero a lo mejor de diferente cepa, o animal o planta. Estamos hablando de organismos en general, que pueden ser de otra especie diferente, pero incluso puede ser de otro reino diferente, incluso puede ser de otro dominio diferente. Y ya, poniendo ya el caso más extremo, pero el caso que quizás todos nuestros espectadores conozcan, y es que gracias a un organismo transgénico, millones de personas en el mundo viven con diabetes, porque la insulina que hoy se consume es una insulina que ya no se obtiene de las hormonas de corderos que se utilizaban para ello, sino se obtiene de una bacteria. Una proteína humana sale de una bacteria manipulada genéticamente, que en este caso es la Escherichia coli, que produce una proteína humana. Por lo tanto, algo tan aberrante como dirían los antitransgénicos, una proteína humana obtenida en una bacteria que la tenemos, entre otras cosas, en las heces. Bueno, pues eso sería un transgénico. En términos más científicos o más del día a día de la investigación, no solamente es aportar un gen de un sitio a otro, sino también quitar un gen a un organismo biológico o vivo, cambiar un gen de una especie por otra, modificar la expresión de ese gen. Cualquier manipulación tiende a llamarse de una forma genérica transgénesis. Por lo que cuentas, parece que al menos algo bueno ya han aportado. No, algo bueno llevan aportando desde que el hombre es hombre, porque en término todavía mucho más amplio, la manipulación genética de seres vivos, el hombre lo lleva haciendo desde mucho antes de tener registro histórico. Hay grabados asirios donde se ve una especie de deidad con cara de águila y cuerpo humano que está seleccionando los mejores dátiles para manipularlo de alguna forma, para seleccionar las mejores cosechas. Eso es manipulación genética. En épocas mucho más recientes, cruces incluso entre especies diferentes, entre el trigo y el centeno, el triticale, creo. Sí, trigo y centeno, eso se hace de una forma muy empírica, simplemente haciendo cruces entre las dos especies. Eso es manipulación genética. El maíz que actualmente consumimos no tiene nada que ver con el maíz que se encontraron nuestros conquistadores hace 500 años en las poblaciones mayas o incas, aztecas, el teosinte, y eso es manipulación genética. La diferencia es que la técnica que se denomina transgénesis actualmente define mucho más específicamente qué modificación genética vamos a aportar. Pero vamos, aportando a la humanidad lleva aportando, de hecho la agricultura de alguna forma
es una forma de manipulación genética de alimentos. Se podría decir que lo que hemos hecho ha sido aumentar la precisión. Porque actualmente lo que se tiene es una técnica más precisa. Concretamente, efectivamente, o sea, lo has definido perfectamente. Hemos aumentado la precisión en esa manipulación. Bien, no obstante, en la sociedad, al menos parece que hay cierta oposición o que se ve con bastante recelo el tema de los transgénicos. Por ejemplo, Dick Taverner, en su libro de March of Unreason, afirmaba en encuestas de Inglaterra que la gente se oponía mucho a los transgénicos porque tenían miedo directamente a que les afectara o enfermaran de alguna manera por consumir algún tipo de alimento transgénico. ¿Esto hay alguna evidencia por alguna parte y otra, si no hay evidencias como para preocuparse, si no hay estudios científicos que lo acreditaran, si no los hay, ¿cómo afecta esto a la hora de cuando vais a divulgar el tema o hablar? Es decir, ¿cómo rompéis esa barrera de ese parón primero de oposición? Si te parece, comento una cosilla como científico y dejo la palabra a mi compañera también, que ya es experta en eso, en difusión y en periodismo. Lo dijo Hitchcock, que él comentaba que lo importante no es lo que ocurra, sino lo que la gente crea que puede llegar a ocurrir. Entonces, por desgracia, hay colectivos, hay grupos que utilizan incluso la desinformación o la manipulación de la información para decirle a la sociedad algo que puede llegar a ocurrir. Somos conscientes que hemos evolucionado culturalmente muchas veces desde los miedos ancestrales, ¿no? Desde luego está demostrado científicamente, y no solamente lo digo yo como científico, sino lo dice la Sociedad de Consumidores Alemanes, ajenos a cualquier grandes monopolios, latifundistas o como uno quiera llamarlo, elaboró un informe que se llama el informe Vittel, seleccionando las 600 mejores revistas científicas con altos índices de impacto. Y hay que dejar bien claro que una revista científica es una revista que está evaluada por pares científicos, por personas que se dedican en el campo de investigación. No es una revista, no es el Ola. El Ola no sería una revista científica, como podrán comprender nuestros espectadores. Pues en esa selección de esas 600 mejores revistas llegan a la conclusión clara de que no hay ningún aspecto científico que apunte hacia un daño para la salud y afortunadamente lo estamos comprobando. He dicho antes el ejemplo de la insulina, pero podríamos poner otros muchos, incluso en alimentos que llevan ya 15 años comiéndoselo los estadounidenses. Y tampoco hay daño para la biodiversidad y otra serie de puntos que se comentan ahí, que vuelvo otra vez al axioma o a la frase de Hitchcock, que por mucho que se sepa que eso no va a ocurrir, lo importante es lo que seamos capaces de hacer creer a la población que va a ocurrir. Y ahí quizás esté un poco la desinformación, pero quizás Elena tenga mucho más datos al respecto. Claro, yo creo que el problema, el tema de la percepción de transgénicos, es que hay un exceso de información. La gente recibe información de forma diferente, diferentes vías, información contradictoria. Luego hay también un problema por parte de los medios de comunicación que han querido como ofrecer una imagen balanceada del tema. Entonces, por ejemplo, cuando hacen un reportaje, dan el mismo espacio, la misma importancia a un científico que explica los beneficios de las aplicaciones de la biotecnología como a la asociación ecologista que está en contra, cuando en realidad debería dar más importancia a la evidencia científica. El espectador o el lector que lee esto le llega una información confusa. O sea, a lo mejor en ese ánimo de no querer tomar parte o de dar la mayor información posible se pierde rigor cuando se informa sobre este tema, ¿no? Uno de esos puede ser los motivos. Otro, ya digo, yo creo que a estas alturas ya de la película, que llevamos ya, yo antes de trabajar en Ultra Biotech trabajé en Fundación Antama, llevo más de 10 años haciendo divulgación de biotecnología, entonces han cambiado cosas, otras no han cambiado. A ver, me explicaré. Yo creo que ya a estas alturas, como decía la película, la gente ya en general yo creo que está informada, por lo menos en líneas generales, de que es un alimento transgénico. Entonces el problema yo creo que no es de desinformación, sino de exceso de información y de informaciones opuestas entre sí. Sí que es verdad que no ha cambiado el debate o los argumentos de fondo. Un poquito sí, en el sentido de que ya no son los argumentos de salud los que yo creo que son los activos ecologistas son los que están poniendo sobre el tapete, porque ya no hay evidencias, han pasado 10 años. Tú decías que la sociedad alemana, la Organización Mundial de la Salud, mismamente, o sea, todos los estudios publicados dicen que no hay ninguna evidencia científica. El debate se ha trasladado al tema medioambiental, que siempre es más difícil de manejar. Pero creo que este es un debate como alto nivel, no creo que el público en general le llegue. O sea, la historia es desconocimiento y es exceso de información, ¿no? Yo creo, que es complicado para un lector que no es experto en un tema saber de qué fuente se puede fiar, ¿no? Pienso yo. Preguntando un poco lo que comentas,
Muchas veces me comentan, ¿eres biólogo? De hecho, una vez fui a un programa de televisión con un grupo ecologista y antes de entrar me decían, ¿pero cómo es posible que un biólogo pueda estar a favor de los transgénicos? Como una cosa, Dios mío. O sea, además, yo soy biólogo y me considero bastante ecologista. Yo, vamos, estoy investigando, y no solamente por el bien social, bien en mi caso en la investigación aplicada en clínica, pero también intento ver el mundo, un mundo futuro con más equilibrios medioambientales, sociales, culturales, de todo, ¿no? Entonces me comentan, y cuando yo hago mis argumentos, me dicen, no, pero es que esto es así porque está demostrado que hay un daño en los seres vivos porque hay un estudio y tal. Y además esto me lo ha comentado un amigo que milita en tal grupo y que también es biólogo, como si eso ya fuera patente de corso. Ser biólogo, bueno, pues yo acabé la carrera hace ya, no sé si decirlo porque claro, no quiero asustar, pero hace ya unos añitos, concretamente en el año 85, ya se puede decir todavía. Y cuando acabé la carrera era una esponja, con un poquito húmeda ya de 5 años de estudio, pero con mucho por absorber todavía. Yo cuando acabé la carrera estaba todavía virgen o naif, como se suele decir en términos más anglosajones, ante la diferente rama de investigación. Después de 30 años ya de investigación, creo que tengo un poquito más conocimiento de causa. Entonces, el hecho de hacer biología o medio ambiente y ser licenciado a uno no le da ya las suficientes tablas para enfrentarse a estos debates profundos que yo creo que están o deberían estar en el campo de los biotecnólogos, de los genetistas, de los biólogos moleculares y, bueno, y de ingenieros agrónomos. Sí, hay que ir a apuntar, yo creo que mucha responsabilidad tienen los políticos, sobre todo los políticos europeos, Bruselas, porque han hecho una legislación compleja, contradictoria, se contradicen a sí mismos. Ahora están también estudiando un nuevo cambio de legislación para permitir que cada país pueda suspender el cultivo de transgénicos. En un principio John Dalli propuso que fue libertad absoluta, como puede haber problemas con la OMC, con la Organización Mundial de Comercio. Ahora, precisamente martes, hubo un debate en la Comisión de Medio Ambiente para poner una especie de cláusula de, bueno, si afecta a la biodiversidad. Claro, eso es muy general, ¿no? Entonces, los políticos, la gente que legisla, la gente en la que tú tienes que confiar, que son, yo hablo si eres un ciudadano, si entre ellos se contradicen, hacen normas, crean la EFSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria, y luego no hacen caso a sus dictámenes científicos, tú eres un ciudadano y dices, pues si no me puedo fiar de quien me tengo que fiar, ¿aquí qué pasa, no? Entonces yo creo que mucha responsabilidad, sobre todo la tienen los legisladores europeos, que han permitido que Europa se haya quedado, pues, en el vagón de cola. Bueno, yo creo que ya ni de cola, estamos ya fuera de juego. Debemos ser más inteligentes que el resto, debemos ser más inteligentes en Europa que en Estados Unidos, donde se cultivan 60 millones. Y estamos centrando el tema ya directamente en los alimentos, como si fuera el único frente de transgénesis, pero bueno. 60 millones de transgénicos que se los comen ellos, los americanos. Bueno, no se los comen, la soja va para ganado casi siempre y de hecho esa soja transgénica viene a Europa para que se la coman nuestros cerdos. O sea, no podemos cultivarlo, pero podemos comprarla. Tenemos que comprarla, es que no nos queda más remedio. Decía Unamuno que inventen ello, pues claro. Si llega a vivir en esta época diría que compren ello o algo así. Entonces, debemos ser más inteligentes que los norteamericanos, bueno, en general que los americanos, porque no solamente norteamericanos, también está Argentina, que es cuarto o quinto país en el mundo, Brasil, que creo que es el segundo país del mundo, Canadá, por supuesto, y luego ya India, y ahora fuera de todas las grandes multinacionales, China va a arrasar con su arroz transgénico también, y Australia, Nueva Zelanda. Bueno, en Europa debemos ser los más inteligentes y los españoles los más tontos, porque dentro de esa Europa inteligente de no transgénicos, España es el único país que se atreve con una parcelita de 80.000 hectáreas, que eso en Estados Unidos debe ser un parque municipal o algo así, más o menos. Por seguir todavía dentro de los alimentos, hay una curiosidad que tengo. Pero antes de ello, esta semana, si no recuerdo mal, la Universidad de Cornell publicó un estudio curioso, no tiene que ver con los transgénicos, pero ahora veréis por qué lo saco. Hicieron un estudio con alimentos, lo que aquí ya llamamos alimentos ecológicos. Entonces, cogieron determinados alimentos y se los dieron a un grupo de gente con doble ciego y demás, todo bien controlado.
La diferencia es que a alguien les daban los productos etiquetados como ecológico y a otros no les ponían nada, o sea, lo que sería, no sé, alimento tradicional, por así decirlo. Y entonces luego empiezan a preguntar, resulta que los que se han tomado el alimento con la etiqueta ecológico, pues es que sabe mucho mejor, y tal, cuando realmente a ambos les han dado lo mismo, que eran alimentos los dos eran ecológicos. ecológicos en teoría, sí. Entonces, a colación de esto, ¿por qué lo saco? Porque hay, no sé si es un mito o es parte verdad, parte mentira, es que los transgénicos pues como que tienen menos sabor o no saben. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo de verdad en eso o sería una especie así de respuesta psicológica como la de este estudio de que por el mero hecho que te ponga transgénico ya automáticamente para ti, pues oye, como que sabe menos? Pues, hay una verdad que es así, pero por estupidez. Ya lo dijo Watson, que decía, pon al frente de una empresa biotecnológica, al frente de una granja a un biotecnólogo y se morirá de hambre. El primer producto transgénico que se comercializó fue el jitomate, un tomate flavor savor, un tomate de maduración lenta, creo que fue en el año 94, y no se vendió, no sabía nada. No se vendió, es verdad, no sabía nada. La pregunta es, ¿no sabía nada porque era transgénico? La respuesta es no. No sabía nada porque ese tomate, una especie de tomate pera, ese tomate transgénico o no transgénico, ese tomate nunca ha sabido a nada. La tontería es por qué utilizaron ese tomate para transgenizarlo. Y es porque era el que en el laboratorio crecía más rápido, se manejaba mejor y dio mejores resultados en el proceso de manipulación. Pero no porque la manipulación no convirtió un tomate ya insípido en un tomate transgénico insípido. Ya lo era. O sea, que lo que está claro es que esa es la única realidad y, por supuesto, hablando en serio, no se le puede achacar a la transgénesis. Era, como digo, un error casi de base de marketing. No, es completamente, hablando en serio, es completamente, si alguien afirma eso, está mintiendo. No es que esté falseando la verdad o esté desviando, no, está mintiendo. Ese estudio que exactamente, que lo he leído, de hecho hace unos días, que si volvemos otra vez a lo de Gisco, si alguien cree que este vaso de agua dice que lo hemos traído de Lanjarón directamente, del pueblo de Lanjarón, aquí directamente, y este agua viene de aquí, de nuestro grifo, que por cierto el agua de Madrid es exquisita, pues tenderá a decir que seguramente antes de probarla ya se decanta por ese agua. Y eso es lo que demuestra el estudio. Estudios reales demuestran que no hay ninguna característica organoléptica, no hay ninguna característica nutricional, no hay ninguna característica que diferencie un cultivo por la forma, porque sea transgénico, ecológico o no. La única diferencia es quizás el tipo de laboreo. Me explico, el tipo si yo tengo una huerta chiquitita y tengo mis tomates, los dejo madurar en mata, cuando están rojos los arranco y me los como en una ensalada con mi familia una hora más tarde, eso está exquisito. Si yo tengo que alimentar a 5.000 millones de seres humanos y tengo que hacer llegar ese tomate a Sudáfrica, por ejemplo, tengo que arrancarlo cuando esté verde y va a viajar y va a madurar durante el proceso. Y ese tomate, por supuesto, no va a alcanzar en mata todas las características que podría alcanzar. Pero eso no se le puede achacar a los transgénicos. Se le achaca a que, por desgracia, o por suerte, hoy somos muchos miles de millones los que queremos comer. Es una cuestión simplemente, como digo, una cuestión de técnica de agricultura, pero nunca de una técnica molecular de manipulación. Claro, bueno, aquí entraría también el tema de percepción, lo que es cool, ¿no? Lo que está de moda. O sea, porque yo supongo que cuando leyeron una etiqueta ecológica es, bueno, está de moda, es mucho mejor, es más caro. A veces pensamos, o sea, es un hecho que además los productos de agricultura ecológica llevan relativamente mal y es un hecho que los productos ecológicos son más caros que los convencionales porque llevan un proceso de producción diferente, a no ser, como dices tú, que sea que lo compres en una cooperativa local, pero en el mercado convencional es más caro. Entonces, a veces solemos asociar lo que es más caro que tiene que ser mejor por sabor y no tiene por qué ser así, ¿no? Y luego también en el tema de transgénicos es que son sustancialmente equivalentes, a no ser que sea una modificación genética que le aporte un valor especial, organoléptico, nutricional, por ejemplo el maíz BT, que es el maíz que se cultiva, pero el maíz BT que se cultiva en España, que además va para pienso, o sea que no nos lo comemos, se ha insertado una proteína, o sea, su calidad nutricional, los valores nutricionales son exactamente los mismos que el maíz convencional. O sea, si no lo haces a propósito, es exactamente igual, es que es equivalente sustancialmente uno a otro, o sea, que no afecta para nada sabor o propiedades nutricionales, vamos. Sí, pero además, voy a decir algo que es muy fuerte, espero que la gente me perdone, que los espectadores me perdonen, pero una cosa que es real. A día de hoy, como digo, llevan ya 15 años consumiéndolo en Estados Unidos, casi 200 millones de habitantes, creo.
durante 15 años, después de haber sembrado 1.400 millones de hectáreas de alimento transgénico, y debo dejar bien claro que yo ni siquiera trabajo en alimento, trabajo en transgénesis, en modelos en animales, o sea que, por desgracia, no recibo fondos de ninguna multinacional, que no me importaría, tampoco diría que no, porque está muy mal la financiación. Pero una cosa es real, a día de hoy no hay descrito ningún caso, ningún accidente o ningún incidente, algo más brusco, ninguna muerte por alimentos transgénicos. Por embargo, no se puede decir lo mismo de los alimentos ecológicos, por una sencilla razón. Hay casos de intoxicación por salmonela, por huevos de gallinas ecológicas en granjas ecológicas. Hay casos de intoxicación, y esto lo saben los ecologistas, hay casos de intoxicación por el género Fusarium, un hongo, que lo que hace el hongo es que infesta, invade los huecos que el gusano del taladro, por ejemplo, va dejando en los troncos del maíz que va rodando, ¿no? que va perforando. Ese maíz atacado por este género, por varios géneros de mariposas, ¿no? que sus larvas se alimentan de los troncos, los taladros, se va infestando de unos hongos, del Fusarium, y produce la fumonisina. Eso es un tóxico. Y ese maíz está contaminado y es peligroso. Y un gran porcentaje de la producción ecológica tiene que ser revisada y muchas veces es retirada por eso, porque realmente se producen sustancias, las famosas dioxinas también se acumulan más en este tipo de campos. O sea que, y eso es un hecho, eso es realidad. Obviamente en los países, digamos, occidentales hay controles para evitar esto, pero también mucha del laboreo, entre comillas, ecológico, se traslada a países donde el control es menor, como puede ser en África, ¿no? O sea que eso es así. Y luego, en cuanto a los beneficios, también hay estudios, hay un Science que se publicó hace un par de meses, que dejan claro los beneficios y el ahorro de CO2, el ahorro de agua, la mayor productividad por hectárea de hasta un 20 o 30% en algunos campos en Estados Unidos, eso se ha hecho en Estados Unidos. Una riqueza acumulada en los últimos años de en torno a los 3.000 millones de dólares, de los cuales, curiosamente, más de la mitad de ese dinero es beneficio de agricultores que han sembrado no transgénico. Es decir, que además se ha demostrado no solamente el beneficio que tiene este tipo de cultivos para agricultores que lo practican, la agricultura de transgénesis, sino para los cultivos adyacentes, curiosamente, siendo un campo de batalla, como bien sabes, muy polémico, muy discutido en los ámbitos de discusión ecologista transgénica. Es verdad que hay cierto peligro para la biodiversidad, es decir, tú plantas ahí tu cultivo transgénico y en algún momento, pues por polinización cruzada puede ir... ya me imagino que, o sea, es bastante complicado, porque la planta no tiene que ser autógama, tiene que estar además en el momento adecuado para que la polinización se pueda producir. Además, luego, aunque se produjera, la descendencia tiene que ser, por así decirlo, fértil y demás. Es decir, hay un riesgo, o sea, hay un riesgo como para decir cuidado, o es un riesgo tan nimio como el de tener una botella de lejía en casa que si no te la bebes, pues, probablemente no te pase nada. Es pequeña. Bueno, yo antes, si me disculpas, quería matizar una cosa en relación al tema de la agricultura ecológica. Yo apuesto por la agricultura ecológica, creo que tiene su espacio, creo que es interesante y creo que tiene su mercado. Y a mí una cosa que yo creo que no nos beneficia a nadie en la agricultura ecológica ni a los agricultores que plantan maíz transgénico es esa especie como de confrontación que se ha hecho. Son agriculturas que son compatibles. Es compatible. O sea, yo siempre he defendido que los agricultores son libres de elegir el tipo de agricultura que ellos se ajuste a sus necesidades. De hecho, yo creo que por un tema político, de percepción, lo que sea, no se ha querido dar paso a aplicaciones biotecnológicas en la agricultura ecológica, pero yo creo que son perfectamente compatibles e incluso serían muy útiles. Hay un estudio que publicó una profesora de la Universidad del País Vasco, Merche Novales, que ganó un premio de la Sociedad Internacional de Bioética. Y llegaba a esa conclusión que era perfectamente compatible. O sea, es un tema, pues en la Sociedad de Agricultura Ecológica y el Agricultura Ecológicos han decidido que no, yo lo respeto, pero técnicamente y científicamente no solo no es incompatible, sino que sería perfectamente complementario. Sin embargo, cuando Merche habla de una posible simbiosis, de una posible unión del laboreo, como uno quiere hacerlo, ecológico, mediante la mejora biotecnológica,
es frontalmente y brutalmente atacada, brutalmente en el sentido dialéctico, que sepamos, ¿no? En el sentido dialéctico es brutalmente... Bueno, aunque sepamos, porque realmente hay ataques físicos, como todos sabemos, a los campos y tal, los destruyen, campos de personas, de payeses, de personas que tienen su campito, sus hectáreas, y entran. El día de la final de la Copa del Mundo en España, estábamos todos delante del televisor, menos una serie de grupos que entraron desde Francia y arrasaron con algunos campos. Hicieron un campamento sí. Bueno, pues esta mujer, por comentar eso, que se puede hacer una agricultura ecológica mejorada allí donde se pueda mejorar quizás con biotecnología, es muy criticada. Comentaba lo de la posible polinización cruzada. Algo que me produce, no me produce gracia, puede parecer gracioso, pero realmente porque la gente que lo dice está convencida, y eso demuestra que, volvemos otra vez al axioma de Hitchcock, ¿no? Que es, en debate que tengo con compañeros que dicen, no, yo lo he leído en sitios muy bien documentados, dice, te habla de la semilla Terminator, porque los transgénicos utilizan... Vendido, ¿no? Nunca, eso nunca ha funcionado, pero ellos lo dicen. La semilla Terminator, que son semillas estériles, que obliga al agricultor a comprar la semilla todos los años y tal, hacen un punto y coma y la siguiente frase es, además está el caso de la polinización cruzada, que se contaminan los campos y tal. En primer lugar, había que decirle a esas personas que se decanten por una u otra versión, porque están diciendo cosas opuestas. Si la semilla es estéril, ¿de qué están hablando de contaminación luego cruzada? Si la semilla es estéril, y si no es estéril, que no deje. Bueno, la semilla Terminator no existe, miento, existe, pero nunca se ha comercializado, nunca ha sido legal. En cuanto a la polinización cruzada, no hay casos, el riesgo cero no existe en nada. Si alguien te dice que los transgénicos son 100% seguros, miente. Si alguien te dice que los alimentos ecológicos son 100% seguros o dañinos y tal, también miente. En ciencia y en ecología no existe nada 100% seguro. Pero hay estudios muy claros que las técnicas actuales consisten tienen dos barreras para evitar la contaminación. La barrera física, es decir, se sabe que con una distancia de en torno a los 10-20 metros de unos prados a otro, además, entre medias se colocan zonas de absorción, zonas de refugios de maizales para evitar el polen. Claro. En caso de que haya una polinización, el maíz que se va a polinizar antes sería ese. Pero es que luego, además de esa barrera espacial, hay una barrera temporal. Y es que se consigue que la floración de los maizales transgénicos sea anterior, sea diferente. Se habla de 10-20 días de diferencia de floración de unos con respecto a los otros, de forma que cuando el polen de un maizal está preparado para la polinización, no encuentra receptores en el otro campo. Por lo tanto, estas dos barreras hoy por hoy hacen que virtualmente, nunca se puede hablar de 100%, virtualmente ese riesgo no esté. Luego está además el umbral, hay un 0,9 de umbral de presencia de transgénicos para que puedas considerar, o sea, hay un margen para que puedas considerar. Pero eso ya es más contaminaciones casi en el transporte, que un camión que ha a limpiar las máquinas. máquinas. A limpiar las máquinas, o sea, que no es una contaminación de un polen, aunque puede ocurrir. De hecho, ha habido algunas denuncias, pero también en el sentido inverso. Se han encontrado campos de maíz transgénico en sitios donde no debían estar y grandes empresas han denunciado, y es porque, claro, algunos agricultores no son tontos, ven que aquello crece muy bien, rinde mucho más y produce metal, dinero, claro. y entonces lo hacen. O sea pero luego la otra pregunta ya filosófica, si quieres, en biología filosófica es ¿y qué? ¿Y qué? Imagínate que realmente el transgen de resistencia al taladro, imagínate que se queda ese polen en las patitas de una abeja y acaba polinizando un polen. Desde el punto de vista biológico, evolutivo, eso no significa nada. O sea, si no hay presión, si ese maizal, para empezar, la siguiente generación, las características se van a segregar, como bien sabemos, por Mendel. Entonces, eso se va a perder. Pero además, si no hay una presión selectiva, o sea, si ese maizal no va a estar nunca sometido a ese pesticida en cualquier caso, eso no va a aportar una ventaja a esa planta, y lo más seguro que, como bien sabemos los que trabajamos con bacterias, es que esa característica se va a acabar perdiendo. Pero eso no va a aportar ningún peligro. O sea, todos son cuestiones comerciales. Son trabas comerciales que se ponen
desde países restrictivos, quizás con una mira claramente a intentar evitar la invasión de alimentos desde Estados Unidos, que yo creo que todo va por ahí. O sea, la cosa es muy sencilla. En Estados Unidos los primeros transgénicos que se plantaron o que se desarrollaron fue a través de una empresa, de una multinacional. En Europa fue a través de una universidad. Tradicionalmente Europa ha trabajado en transgénesis en universidades, en Estados Unidos directamente desde empresas. Entonces de repente nos hemos visto que hay una demanda de importación alta desde esos países. ¿Cómo se consigue proteger nuestros cultivos y no invadirlos? O sea que creo que estamos hablando más de cuestiones de macroeconomía que de cuestiones realmente científicas de peligro para la salud. La biodiversidad, lo más anti-biodiversidad que hay es la agricultura, y punto. O sea, el hombre es lo más anti-biodiversidad que hay. Hemos perdido el 90% de la biodiversidad de nuestros melones. En España, un país típico que hace 30 años teníamos 1000 y pico variedades de melones, hoy se manejan 20. Sin que tengan que ver nada los transgénicos. De momento no hay transgénicos en melones, aunque ya se están estudiando. O sea que eso es una actividad humana y es lo que hace que la biodiversidad se pierda. Pero los transgénicos han hecho algo que no ha podido hacer la agricultura tradicional, y ha recuperado especies o ha recuperado alimentos que se habían perdido, en este caso, por un virus. El ring spot virus, que es un virus que atacó a la papaya en Hawái y dejó a Hawái, uno de los principales exportadores de papaya, dejó a Hawái completamente sin papaya. Desapareció, muy pocos ejemplares. Se consiguió una papaya resistente a una proteína que resistía al ataque de este virus y actualmente vuelve otra vez se ha recuperado. Y luego otro apunte, aparte de lo que decías, el tema de la producción. O sea, los transgénicos hacen que en el mismo terreno la producción aumente. Por ejemplo, en el caso del maíz BT, en zonas de mucha plaga puede incluso suponer un 30% más de producción. Que si aparte del punto de vista económico, de que aumente el beneficio para el agricultor, estamos hablando del beneficio general. Cada vez somos más personas, la tierra sigue siendo la misma. Entonces, si queremos mantener, hablando de biodiversidad, si queremos mantener zonas sin roturar, sin que se conviertan en campos agrícolas, tenemos que ser capaces de producir más en otros territorios para poder mantener esas zonas, el valor natural de esas zonas. Entonces también es importante. Sí, por eso no nos reproducimos, Claro, exacto. No nos queda otra. Pero eso ya es un poco complicado. Sí, no tuvo buena prensa, creo que la idea en China, ¿no?, de restringir el número de niños, ¿no? Claro. Es que eso es... Sí, es... Claro, es que, la fuga de Logan al final, hay que tener una 30 visión años, más general, porque pensamos que en Europa no tenemos problemas, tenemos supermercado, comida barata y abundante, pero el mundo es más grande. Sí. Entonces hay mucha gente que necesita cubrir necesidades básicas. Cuando come 3 veces al día es bonito pensar en ese jardín bucólico pastoril, con el pastorcillo y con el agricultor todavía con su borriquillo, ahí haciendo un laboreo casi manual, ¿no? Si esto lo trasladas ya a 7, 8 mil millones de personas que se supone que vamos a tener dentro de unas décadas, y no quiero ser falaz y diciendo que es que el transgénico va a salvar, va a quitar el hambre en el mundo. Por supuesto no, eso es una cuestión humana, no es una cuestión tecnológica. Si el humano cree y debe y se empeña en desviar presupuestos para que las desigualdades entre norte y sur, este-oeste, se acerquen, se podrá conseguir, con transgénicos o sin transgénicos. Pero es cierto que como herramienta la transgénesis es una herramienta muy potente. Se ha visto, aparte de la biotecnología en medicina, gracias a ello tenemos ahí personas que viven con una calidad de vida prácticamente normal, con su diabetes, gracias a transgénicos. Pero tenemos biotecnología en todo. Ahora mismo tú, si llevas algo de algodón, que sepas que eso es transgénico. ¿No? Y si estás en contra de los transgénicos, dame el dinero que tengas, porque los billetes de euros se hacen con la celulosa que se obtienen del algodón transgénico. O sea que realmente los pantalones lavados a la piedra, que dan la sensación de lavados a la piedra, pero que no lo son, se hacen con enzimas que se obtienen también de manipulación genética. El detergente que lava a menos temperatura se consigue también mediante técnicas de biotecnología. O sea que realmente, primero habría que definir, el que está en contra de los transgénicos debería definir contra qué está. El problema a lo mejor es de qué está en contra. Es como demasiado general, ¿no? A lo mejor de los transgénicos y de las plantas. Pues esto no se debe de comercializar, Claro. como la semilla Terminator. Pero claro, es decir, todo no. Primero hay que definir contra qué. Es una ideología, porque al final
Yo, en debates que he tenido con grupos ecologistas, me acaban diciendo que es una cuestión ideológica y tal, pero ¿qué significa ideológica? La ideología significa, damos un paso atrás, ¿qué significa una cuestión ideológica? Retiramos todo lo que sea biotecnología del mercado, empezando por quizás algún familiar de ese ecologista que me dice que a lo mejor sufre diabetes. ¿Dónde decidimos que a partir de aquí es, si me perdonas, caca, es peligroso, es malo, pero esto sí se puede hacer? Yo creo que tenemos que ser realmente sensatos y para ello evitar discursos tremendistas, catastrofistas y utilizar un poquito más los argumentos científicos. Que a mí, los espectadores, que no me crean a mí no me tienen que creer. Van al Google, que por cierto es una multinacional, no sé si lo saben los oyentes. Un monopolio. Un monopolio, como solo. Van a Google, van a un buscador de ciencia, el PubMed, por ejemplo, y teclean ahí transgénicos, teclean y tal, y obtienen literatura y que contrasten y que lean. Ahora, antes de acabar, vamos a mirar un poco al futuro. Me gustaría saber, es decir, que le echéis un poco a lo mejor si es de imaginación, en fin, ¿qué pensáis que puede aportar en el futuro los transgénicos, no solo en la alimentación o la agricultura, sino, no sé, en medicina o demás? Es decir, ¿dónde pensáis que puede haber una campanada, por así decirlo, o algo que pueda cambiar nuestro estilo de vida o vivir mejor o algo por el estilo? Elena Verde. No, bueno, es que yo lo que incido en lo que habéis comentado antes, la biotecnología está presente ya en nuestras vidas en un montón de cosas. Yo estuve coordinando un libro que se publicó a finales del año pasado, se llama Biotecnología, vida al servicio de la vida, que era un grupo de alumnos míos. Y es muy interesante porque me gusta mucho ese libro porque da una imagen global de la biotecnología. Porque al final sí, los alimentos es la parte que se ha quedado con más polémica, pero tiene muchísimas aplicaciones. Entonces un poco el trabajo que intentamos hacer en el blog nuestro, en Cultura Biotech, es ofrecer una visión muy amplia de que es una ciencia, de que tiene muchas funciones y tiene un futuro impresionante por delante. Es cierto que tampoco... A veces los medios de comunicación, yo como periodista, póngame el toque de autocrítica, quizá generamos demasiadas expectativas. A la hora de vender una noticia decimos que esto puede llegar más lejos de lo que llega, la ciencia avanza, pero tampoco hay que tomar las cosas con cierta prudencia, es lo que hemos comentado una vez Jani y yo, ¿no? Entonces hay que dar expectativas reales a la gente, de que no va a ser un milagro, pero tiene muchísimas aplicaciones en medicina. Ahora, por ejemplo, hablando de, se me ocurre el caso de John Dillis, que es el fármaco de Celtia hecho a partir de algas, que es el primer fármaco biotecnológico que se ha creado en España, cuando se utiliza para el cáncer de útero. Y tiene un potencial increíble, sobre todo en temas, estoy hablando de medicina, en temas de oncología y en enfermedades como Alzheimer, enfermedades degenerativas. Aplicaciones medioambientales, descontaminación de suelos, es que son miles de aplicaciones las que tiene ya en nuestras vidas la biotecnología. Has dicho algo muy importante, lo de las expectativas y dar esperanza. Otro de mis campos también de investigación o de divulgación es las células madre. Entonces, cada vez que me preguntan, si quieres otro día venimos y hablamos de células madre, yo encantado, apúntalo. Cada vez que me preguntan, ¿y este tratamiento que ahora está ya en el laboratorio llevándose a cabo, cuándo se va a trasladar a la clínica? Solemos decir siempre de una forma inocente, una década. Parece que es algo redondo, ¿no? Podríamos decir un lustro, que también es redondo, una década. Entonces, no hay que dar fecha, no hay que dar realidades. Dices que, ¿cómo veo yo el futuro? Pues veo el futuro con avances importantes en bioremediación. Por ejemplo, poder elaborar bacterias o hongos, o algas, diferentes organismos capaces de alguna forma, eliminar la contaminación que el hombre cada vez más va creando, y eso es inapelable. También se están creando transgénicos para crecer en zonas cada vez más áridas, zonas cada vez más con menos calidad, pensando que cada vez hay menos terreno quizás fértil que colonizar. También en modelos animales, incluso la tecnología de transgénesis se está planteando la posibilidad de resucitar especies extintas, y se ha hablado mucho, aparte de un mamut, que decían por ahí unos japoneses que podían hacerlo a través de transgenizar unas hembras de elefanta india, que parece que es el referente más cercano al mamut, pero se habla de algo mucho más cercano a nosotros, como es el tilacino, que es el lobo de Tasmania. El último ejemplar vivo fue en un zoo en Nueva Zelanda en 1936, creo, ¿no? Cuando empezaba aquí en España, por desgracia, algo mucho más serio que
lo que estamos hablando hoy, o no se sabe. En cualquier caso, yo creo que este tren biotecnológico lleva el mismo curso que llevó el de las bacterias recombinantes de hace 40 años en California, el famoso juicio de Asilomar, donde la primera bacteria recombinante que se hizo era un monstruo que iba a invadir la Tierra, y incluso un juez metió en la cárcel a algunos biotecnólogos por ellos. Luego vino Herb Boyer, que elaboró la bacteria que produce insulina, se hizo un archimillonario con ese invento, y bueno, pues 40 años más tarde asumimos, y no hay voces ecologistas en contra, que la biotecnología de microorganismos es algo seguro, es algo útil para la sociedad. Me imagino que ese mismo proceso llevarán los alimentos. Tenemos un problema, insisto, son nuestros políticos, me refiero hablando de Europa, porque si la investigación básica al final no llega al ciudadano, por ejemplo, precisamente el martes publicábamos una investigación muy interesante del CSIC que han desarrollado un trigo transgénico para celíacos, septoparaceliacos, que silencian la proteína, la gliadina, que producen la proteína, la gliadina. Entonces, son cosas estupendas, te encanta verlas, pero es que si luego al final en Europa no se aprueba la comercialización de estos productos, no llegan al usuario, se quedan en el laboratorio, y entonces es una doble pérdida. No llega al ciudadano y encima estás perdiendo dinero de los ciudadanos que no revierten ellos, se queda por el camino. Mientras en el resto de países, fuera de la Unión Europea, está avanzando muchísimo en este tema. Entonces al final vamos a hacer exportación de investigadores. Yo hablaba de Brasil, que es el gran pelotazo, yo creo, biotecnológico. Sí, la gran potencia. Sí, es una pasada, es una potencia impresionante. En Brasil estuvo prohibido el cultivo, no recuerdo cuándo hasta llegó Lula al poder, y la gente lo pasaba de contrabando desde las hojas desde Argentina, porque así se podía cultivar. Al final se dio cuenta de que era una situación de facto ya, que había comarcas enteras cultivadas soja transgénica, y decidió aprobarlo. Brasil hoy por hoy es una auténtica potencia biotecnológica. Entonces me veo a los investigadores españoles yendo allí a desarrollar. Sí, lo que es ridículo es tener prohibido cultivar soja y tener que importar el 100% de los piensos de soja que comen nuestros animales. Es lo que no le veo sentido. Entonces yo insisto en la responsabilidad de los políticos en este tema. O sea, que piensen claramente qué es lo que favorece a los ciudadanos. Sí, que piensen, estaría bien. Es importante. Y que estamos perdiendo el tren. Es que yo digo hace años lo estamos perdiendo. Yo a veces pienso, siento ser pesimista, Que se fue, ¿no? Que se fue. Quiero pensar que aún hay, porque hay muchísima gente, y les digo, esta investigación, hay muchísimos investigadores públicos, yo tengo muchísima amistad con muchos de ellos que siguen ahí, llevan 10 años peleándolo, siguen haciendo sus investigaciones, aún sabiendo que quizá nunca lleguen a puerto, pero ellos siguen ahí peleándolo. Entonces, bueno, por no poner el punto ahí negativo total, yo confío en que llegue el día en que la tecnología, o sea, que la verdad salga a la luz, entre comillas, ¿no? Que esas aplicaciones lleguen, que los políticos por fin se decidan a dar el paso, sean valientes, y estoy seguro que en el momento en que esa barrera se rompa, yo creo que va a desarrollarse muchísimo más, y entonces porque van a poder llegar a cabo aplicaciones que los ciudadanos verán los beneficios, porque lo que se cultiva ahora, por ejemplo, que es el maíz de té, solo llega al agricultor, entre comillas, por eso aumenta la producción, pero se quedan en el camino aplicaciones como este trigo para celíacos, variedades enriquecidas con propiedades nutritivas, que a este paso no van a llegar. Sin olvidarnos del arroz dorado, claro, que se ha regalado, o sea, que la patente se ha regalado. Ahí sí que no hay problemas de macroeconómico, se ha regalado y ahí sigue parado sin estar muy claro por qué. Bueno, está avanzando. Sí, no, comentaban que en un año podría en un par de años. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo de hoy se ha acabado, ojalá pudiéramos continuar, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que Elena, José Antonio, de verdad muchas gracias por haber venido y por compartir esta charla con nosotros, que esperemos que a nuestros oyentes les haya gustado y bueno, que indaguéis más a través de Google o a través de libros, que indaguéis y bueno, que descubráis este fascinante mundo de la biotecnología. A través del libro como este. A través del libro de José Antonio, que es un transgénico. Si queréis saber qué es un transgénico, aquí lo tenéis. Antes de despedirnos, os quiero recordar que el próximo programa de Ciencia Ficción va a tratar sobre un tema que suele encantar y que suele también levantar muchas pasiones, aunque más o menos todas van en la misma línea, que es astrobiología, la búsqueda de vida extraterrestre. Así que hasta el próximo programa, espero que estéis ahí para vernos.